El eterno duelo entre el bien y el mal, los héroes contra los villanos, esas historias que parecen salidas de una película de Hollywood, también tienen lugar en el octágono de la UFC. Por un lado, un peleador que entra con una ovación del público, el héroe que todos quieren ver triunfar. Por el otro, el malo, ese que despierta abucheos, miradas de odio y memes antes de la pelea. Pero no siempre las historias terminan como esperamos. A veces, el villano se roba el show, rompe los sueños del público y deja al héroe en pedazos. En este video, te presentamos 7 enfrentamientos, donde el villano no solo ganó, sino que arruinó por completo el cuento de hadas. Pero antes que nada, suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a esos tan deseados 1000 suscriptores. Conor McGregor vs Nate Diaz, una rivalidad que surgió de la nada y terminó siendo una de las más icónicas de la UFC. Conor McGregor, el héroe para muchos, entró al octágono con todo el carisma y confianza que lo había llevado al estrellato. Por otro lado, Nate Diaz, el villano de la historia, simplemente no tenía tiempo para el show. El irlandés, con su habilidad de vender peleas, se enfrentaba al peleador más despreocupado y directo de la compañía. Cuando llegó la noche, parecía que el espectáculo iba a ser otra victoria para McGregor, pero el guión dio un giro inesperado. Nate, con su resistencia y corazón de guerrero, aguantó lo peor de Conor y logró aplicar una sumisión en el segundo asalto que dejó al irlandés sin palabras. El villano ganó esa noche y no solo humilló al héroe, sino que lo hizo en una de las mayores sorpresas de la UFC. Anderson Silva vs Chael Sonnen. En 2010, Anderson Silva era considerado intocable, el héroe invicto del peso medio. Chael Sonnen, en cambio, se autoproclamó el villano, hablando basura como nadie antes lo había hecho. Sonnen prometió humillar al campeón y arrebatarle el título. Cuando comenzó la pelea, el bocazas respaldó sus palabras, dominando a Silva durante 4 asaltos completos. Parecía que el villano iba a destronar al héroe en el mayor shock de la noche. Pero, como en toda película de superhéroes, Silva encontró la forma de revertirlo todo en el último minuto, atrapando a Sonnen en un triángulo que salvó su legado, y la historia dio un giro inesperado para futuras secuelas. Kamaru Usman vs Leon Edwards. Kamaru Usman era el héroe indiscutible de los pesos welter, con una racha que parecía interminable y un dominio absoluto en cada pelea. Por su parte, Leon Edwards, reservado y tranquilo, llegaba como el desvalido, alguien a quien pocos veían con posibilidades reales de destronar al campeón. La pelea avanzó según el guión esperado. Usman controlaba el octágono con su impecable precisión, llevándose los primeros asaltos sin problemas. Parecía que el campeón estaba en camino a otra defensa exitosa, pero todo cambió en el último momento. Cuando todo parecía perdido, Edwards conectó una patada alta perfecta que dejó a Usman inconsciente, silenciando a quienes dudaban de él. En un instante el héroe cayó y el desvalido brilló. Sin embargo, ¿fue Edwards realmente el villano? Quizás solo era un héroe inesperado que había esperado el momento ideal para escribir su propia historia. Ronda Rousey vs Holly Holm. Ronda Rousey no era solo la campeona de la UFC femenina, era una auténtica fuerza de la naturaleza, una superheroína que había finalizado a sus oponentes con una rapidez y contundencia que parecía sacada de una película. Su invencibilidad la había convertido en un ícono, alguien que trascendía las MMA. Por eso, cuando Holly Holm fue anunciada como su próximo oponente, pocos le prestaron atención. Holm, tranquila y sin tanta fanfarrina, era vista como una retadora más en la lista de víctimas de Rousey. Sin embargo, aquella noche en el UFC 193, el guión dio un giro inesperado. Holm no solo resistió la precisión inicial de Rousey, sino también que ejecutó un plan estratégico impecable, manteniéndose a distancia con su boxeo técnico y movimientos precisos. Desgastó a la campeona hasta encontrar su momento y entonces llegó la patada, una patada alta perfecta que impactó directamente en la cabeza de Ronda, dejándola noqueada frente a un público que no podía creer lo que acababa de ocurrir. La superheroína había caído y Holly Holm, la villana a ojos de los fanáticos de Rousey, se había convertido en la protagonista de uno de los momentos más impactantes en la historia de la UFC. Aquella noche, Holm no solo hizo historia, demostró que incluso las leyendas tienen su punto débil y que a veces los cuentos de hadas terminan con un giro inesperado. Brock Lesnar vs Frank Mir.
Brock Lesnar, el gigante de la UFC y una estrella del entretenimiento deportivo, volvía al octágono con una misión clara: vengar su derrota ante Frank Mir, un maestro del jiu-jitsu que ya lo había sometido en su primer enfrentamiento. Lesnar, con su personalidad arrogante y su físico imponente, fue rápidamente etiquetado como el villano en esta historia, mientras que Mir representaba el héroe técnico, el estratega que ya había demostrado ser capaz de superar al coloso. La revancha en la UFC 100 no fue solo una pelea, fue una declaración de Lesnar. Desde el primer segundo, Brock utilizó su poder abrumador para aplastar a Mir, llevándolo al suelo y castigándolo con golpes demoledores que dejaron al público en shock. Fue una de las actuaciones más brutales y dominantes jamás vistas en la división de los pesos pesados. Cuando el árbitro detuvo la pelea, Lesnar celebró con una actitud desafiante que polarizó a los fanáticos. Algunos lo vieron como un villano que se regodeaba en su victoria, mientras que otros admiraron su capacidad para respaldar sus palabras con hechos. Lo que quedó claro esa noche fue que Brock Lesnar no solo había ganado, había dejado una marca imborrable en la historia de la UFC, demostrando que a veces el villano puede ser más temible que el héroe. Colby Covington vs. Robbie Lawler. Colby Covington, el maestro de las provocaciones y autoproclamado villano de la UFC, se preparaba para enfrentar a Robbie Lawler, un veterano respetado y querido por los fanáticos por su estilo aguerrido y su carácter humilde. Colby, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de hablar basura antes del combate, lanzando ataques verbales no solo contra Lawler, sino contra cualquiera que lo apoyara. Para muchos, Covington se había convertido en el enemigo público número 1 de la UFC. En la noche del combate, el público estaba listo para ver a Lawler, el héroe en esta historia, dar una lección al polémico Colby, pero lo que sucedió sorprendió a todos. Covington mostró un nivel de precisión y cardio inigualable, dominando a Lawler durante 5 asaltos completos. No fue una victoria por suerte ni un golpe afortunado, fue una demostración estratégica y contundente. Mientras Colby levantaba la mano al final, los abucheos de la arena no se hicieron esperar. Aunque su actuación fue impecable, su actitud prepotente y provocadora dejó un sabor amargo entre los fanáticos. Aquel día el villano no solo venció, sino que dejó claro que, le guste a quien le guste, tenía el talento para respaldar sus palabras y mantenerse en lo alto. Georges St-Pierre vs. Max Serra 1. Georges St-Pierre era el héroe perfecto, humilde, disciplinado y con un estilo de pelea que lo había convertido en uno de los campeones más respetados de la UFC. Enfrentaba a Matt Serra, un retador inesperado que había ganado su oportunidad al título a través de un reality show. Serra, considerado un desvalido absoluto, fue etiquetado por muchos como el villano, el obstáculo que GSP superaría sin mayor problema. Las apuestas lo dejaban claro, nadie creía que Serra tuviera una oportunidad real. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche en UFC 69 quedó grabado en la historia del deporte. En el primer asalto, Serra conectó una serie de golpes precisos y potentes que tambalearon a GSP. Antes de noquearlo y arrebatarle el cinturón de campeón, fue una de las mayores sorpresas en la historia de la UFC, dejando a los fanáticos del héroe en completo estado de shock. Aunque el GSP recuperaría el título tiempo después y demostraría que es considerado uno de los mejores de todos los tiempos, aquella noche sirvió como recordatorio de que incluso los héroes más grandes son vulnerables, y Matt Serra, el supuesto villano, se convirtió en un símbolo de que en las MMA cualquier cosa puede pasar. Y hasta aquí el video de hoy. Estas peleas nos han demostrado que en la UFC los roles de héroes y villanos pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. A veces el favorito cae y el villano se roba el show, dejando unos momentos inolvidables en la historia del deporte. Si te gustó este recorrido por estas batallas épicas, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido como este.